Jesús te habla, si la tristeza te ha aprisionado, Jesús quiere liberar tu corazón hoy. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón está atrapado en una celda invisible, donde la llave parece perdida para siempre, como si hubiera una tristeza silenciosa que nadie ve, pero que carcome todo lo que hay dentro? Tal vez estés sonriendo por fuera, llevándote bien con todos, participando en la vida, pero por dentro algo grita pidiendo alivio. Es en este silencio sofocante del alma donde os encuentra este mensaje. Y no, esto no es una coincidencia. No hiciste clic aquí por accidente. Jesús te habla y tiene algo que decir hoy, algo que se mantuvo, escondido entre las líneas del dolor, y que ahora necesita ser revelado. Porque hay una verdad que pocos conocen. La tristeza que sientes no es un signo de debilidad, sino un llamado a algo mucho más profundo, algo que puede liberar tu alma como nunca antes. Pero ¿por qué, incluso creyendo, incluso orando, incluso pidiendo, todavía nos sentimos atrapados? ¿Aún nos levantamos con este peso en el pecho? ¿Estamos olvidados? ¿Ignorado por Dios? ¿O hay un secreto espiritual detrás de esta prisión emocional del que nadie te ha hablado nunca? Cierra los ojos por un momento e imagina a Jesús acercándose, en silencio, con ojos que ven más allá de lo que cualquier humano podría ver. Él no solo mira lo que hiciste o no hiciste, Él mira directamente a tu dolor, hasta el punto exacto donde nació la tristeza. Y en este video, Él te mostrará lo que nadie jamás ha tenido el valor de decir. Este mensaje no es común, no es genérico. Fue preparado espiritualmente para personas que están a punto de rendirse, pero que aún así no han perdido la última chispa de fe. Si estás aquí, es porque esa chispa aún vive en ti. Y hoy se reavivará. Comprenderás por qué te sientes así, y más que eso, descubrirás lo que Jesús está dispuesto a hacer en tu corazón. Y cuando habla no es para excitar, es para transformar. Respira hondo, prepárate espiritualmente, porque lo que estás a punto de escuchar podría romper las cadenas que te han aprisionado durante años. Y si decides quedarte conmigo hasta el final, la liberación comienza hoy. Ella estaba en el desierto, solo, abandonado, sin dirección. Su vientre creció entre el polvo y el calor abrasador, mientras sus pensamientos se oscurecían como pesadas nubes. Agar no fue elegida, ella era la sustituta, el que fue usado y luego desechado, la que no pidió estar en esa situación, pero fue empujada a ella, y ahora estaba viviendo la consecuencia de un plan que no era el suyo. Cualquiera que mira a Agar ve a una mujer extranjera que huye de un hogar donde nunca tuvo paz. Pero cualquiera que sienta lo que sintió Agar ve un alma hecha pedazos que grita en silencio: ¿Dios me ha olvidado? ¿Cuántas veces te ha cruzado por el corazón esta misma pregunta? ¿Cuántas noches has mirado al techo en una habitación oscura y te has sentido invisible incluso para Dios? Quizás estés exactamente en ese desierto ahora mismo. La gente te ve, pero no te ve. Viven a tu alrededor, pero no se dan cuenta de que estás al límite. Caminas, trabajas, interactúas, pero emocionalmente estás agotado. Y espiritualmente, puede que ni siquiera sepas si puedo orar más. Sientes que Dios está tan lejos que incluso tu fe parece un eco en un valle vacío. Y lo peor es que ya has intentado ser fuerte, has intentado cambiar las cosas, pero la tristeza te derribó, como si dijera: no vas a salir de aquí. Agar era así, huyendo, cansado, embarazada de un futuro que no quería vivir. No tenía a dónde ir. No hay esperanza. Y fue exactamente en este escenario desesperado que sucedió algo extraordinario. Se le apareció un ángel del Señor, no cuando ella era fuerte, no cuando estaba orando con fe, pero cuando estaba huyendo, cuando estaba débil, cuando se rompió, y la llama por su nombre: Agar, sierva de Sarai. Dios no solo sabía quién era ella, sino que sabía exactamente dónde estaba. En medio del desierto, en el lugar donde a nadie más le importaba,
En el momento en que pensó que estaba completamente sola, ¿te imaginas esto? Un Dios que no espera a que te prepares espiritualmente para encontrarte. Un Dios que va al lugar de tu dolor, que entra en el desierto de su tristeza, que no ignora tu huida, sino que camina hacia ti. Este es el Dios que os habla ahora, el mismo que habló con Agar, el mismo que dijo, vuelve, te veré. Y aquí es donde sucede algo profundo, porque Agar le da un nombre a Dios. Ella dice, tú eres el Dios que me ve. Y en ese momento comprende, incluso cuando nadie más vio, Dios vio. Incluso cuando se sintió olvidada, Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo. Quizás hoy sea tu momento de decir eso también. Quizás tengas que declarar con lágrimas en los ojos, Jesús, tú eres el Dios que me ve, porque Él te ve. Vio ese ataque de ansiedad que escondiste. Vio cuando contenías las lágrimas en el baño para no preocupar a nadie. Él vio cuando pensaste que no podías soportarlo más, pero aún así te levantaste de la cama. Vio cuando pensabas que a nadie le importaba, y a Él le importaba. Pero aquí hay algo aún más profundo, algo que casi nadie nota. El ángel no se aparece a Agar para resolver todo de inmediato. Parece dar dirección, para recordarle que hay un propósito. Esto es doloroso de entender, porque a menudo queremos una respuesta, un milagro inmediato, un cambio radical, pero lo que recibimos es dirección. Una señal de que no estamos olvidados. Y eso, para un alma herida, es el comienzo de la curación. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez tu tristeza no sea un abandono, sino un llamado? Que este sentimiento de vacío podría ser un eco espiritual, la forma que Dios encontró para atraerte de regreso al centro de su voluntad. El dolor muchas veces nos hace pensar que hemos sido rechazados por Dios. Pero ¿qué pasa si el dolor es en realidad la forma en que Dios nos encuentra? ¿Qué pasa si el desierto es el lugar exacto donde Él eligió encontrarse contigo cara a cara? No has sido olvidado. No eres invisible. Jesús te habla y ahora te dice, te veo. Incluso cuando nadie más ve tu dolor, yo lo veo. Incluso cuando te sientes inútil, te valoro. Incluso cuando todo parece haber perdido su significado, yo soy el significado. Tu historia no termina en el desierto, así como el de Agar no terminó. El Dios que te vio es el mismo que te ve ahora, y lo que Él tiene preparado para ti está más allá de la tristeza, más allá del dolor, más allá de este momento. Hay algo en construcción, en lo invisible, algo que tus ojos aún no ven, pero que ya ha empezado a suceder. Si esta palabra tocó lo más profundo de tu alma, ahora escribe en los comentarios, Jesús, tú eres el Dios que me ve. No la escribas como cualquier otra oración. Escríbelo como un llanto, como una oración, como declaración contra todas las mentiras que decían que estabas solo. Y si este mensaje te conmueve, disfruta ahora de este video como un acto de fe, no por vanidad, pero para que esta verdad llegue a otras almas heridas como la vuestra, porque Jesús te habla, pero también quiere hablar a través de ti. Y si crees que esta historia es poderosa, espera, porque el siguiente revela algo aún más desconcertante, un dolor tan profundo que hace que muchas personas se sientan indignas, incluso de ser amadas por Dios. Y cuando comprendas lo que hizo Jesús en esa situación, te darás cuenta. Su amor no depende de lo que tú sientes, depende de lo que Él ya ha decidido. Y Él decidió amarte. Él estaba allí, encorvado, tratando de ver entre los altos hombros que lo rodeaban, pero sus ojos solo veían su espalda y sus codos. Sus pies apenas tocaban el suelo y su posición social lo mantenía incluso por debajo de la mirada de la gente. Zaqueo no era solo un hombre de baja estatura, era un hombre aplastado por dentro, grabado, rechazado, odiado. Alguien que sabía lo que era ser evitado en los pasillos de la ciudad y ante los ojos de la gente. Tenía dinero, sí, pero no hubo paz. Tenía una casa, pero no tenía un hogar.
Lo que había construido con sus propias manos era ahora lo mismo que lo aislaba. Un recaudador de impuestos, un traidor entre su pueblo, uno indigno. Y eso era exactamente lo que él creía que era, un hombre que ni siquiera merecía llamar la atención. ¿Quién dirá amado por Dios? Pero algo dentro de él todavía latía, algo que la tristeza no pudo matar. Un deseo silencioso, quizás inconsciente, de ser visto, por lograr, de ser tocado por algo que ninguna moneda podría comprar. Y cuando oyó que Jesús venía por allí, corrió, como un niño, como quien olvida por un momento el peso de la vergüenza, corre y luego trepa a un árbol. Un hombre de posición colgado de las ramas, como si buscara desesperadamente un milagro, porque eso es lo que Zaqueo quería, incluso sin admitirlo, un milagro. Algo que lo sacara de ese lugar asfixiante de indignidad, porque se creía demasiado pequeño para ser digno incluso de la mirada de Jesús. Solo quería verlo desde lejos, solo eso. Pero entonces sucede algo que ni siquiera la teología más profunda puede explicar. Jesús se detiene, y no solo para, él mira arriba. Para él, Jesús ve lo que nadie vio, un corazón necesitado de gracia, y luego las palabras que salen de la boca del Salvador rompen con toda la condena que llevaba Zaqueo. Desciende pronto, porque hoy me conviene quedarme en tu casa. Hoy me conviene. No es Zaqueo quien pide atención, es Jesús quien elige estar con él, y en ese instante lo que era indignidad se convierte en salvación. Hoy ha habido salvación en esta casa, declara Jesús, sellando allí no solo el perdón, sino la pertenencia. El amor entra por la puerta que la culpa mantuvo cerrada. ¿Alguna vez te has sentido como Zaqueo, tratando de esconderse en los árboles de la vida? Fingiendo que solo quieres observar desde lejos, cuando en realidad lo que tu alma anhela es ser abrazada, reconocida, acogida. Quizás te hayan dicho que no eres digno. Eso estuvo muy mal, que se alejó demasiado. Eso falló mucho. Y aunque crees en Jesús, en el fondo sientes que hay una barrera invisible entre tú y Él, una barrera llamada vergüenza. Una voz interna que repite, no te lo mereces. Pero, ¿y si te dijera que esta voz no viene de Dios? ¿Qué pasa si tu dolor no es una razón para mantenerte alejado, sino más bien lo que acerca a Jesús a ti? Jesús no fue a la casa de los fariseos ese día, no entró en la casa de los justos. Eligió entrar en la casa de un hombre considerado indigno. Esto dice mucho sobre el corazón de nuestro Salvador. Jesús te habla, incluso cuando te escondes, incluso cuando te sientes demasiado pequeño, incluso cuando creas que ya no hay lugar para nuevos comienzos. Él no espera a que te purifiques para venir a tu encuentro. Él viene, y cuando llega, la transformación comienza de adentro hacia afuera, porque el amor de Jesús no es lógico, es escandalosamente misericordioso. Si esta palabra removió algo dentro de ti, si esta historia expuso una herida que intentas ocultar desde hace mucho tiempo, escribe ahora en los comentarios, pensé que no era digno, pero Jesús me eligió. Esta no es una frase cualquiera. Es una declaración contra toda mentira espiritual que haya intentado borrar su valor. Es un acto profético. Una forma de romper con la mentalidad de rechazo que te tiene aprisionado durante años. Y si estás luchando con eso, te sientes indigno incluso de recibir ese amor, te digo, eso es exactamente lo que prueba que este mensaje es para ti. Tal vez hayas creído toda tu vida que necesitas arreglarte para ser amado por Dios, pero ¿y si la reparación es precisamente consecuencia del amor? ¿Qué pasa si no necesitas ser digno de ser elegido, porque ya has sido elegido para ser sanado? No es tu actuación lo que atrae a Jesús, es tu corazón quebrantado. Y es por eso que Él está aquí ahora, hablándote, jugar donde nadie más ha podido jugar. Heridas curativas que ni siquiera sabías que aún estaban abiertas. Zaqueo subió a un árbol para ver a Jesús, pero fue Jesús quien lo vio primero.
Esto lo cambia todo, porque tal vez creas que estás buscando a Dios, pero es Dios quien te busca desde hace mucho más tiempo. Y si has estado mirando hasta aquí, no es una coincidencia, es porque Jesús está parado hoy frente a tu árbol. Él está diciendo, baja, quiero entrar a tu casa, quiero estar contigo. Este dolor de rechazo que llevas no vino para alejarte, sino para hacerte comprender cuánto te quieren, cuánto vales, cuánto se mueve el cielo por ti. Pero esto es todavía solo el comienzo, porque lo que escucharás ahora afectará profundamente tus estructuras emocionales. Hay un dolor que a menudo llevamos en silencio, una angustia por los errores que hemos pasado, pero que aún nos definen. Un pasado que parece gritar más fuerte que cualquier promesa. Pero Jesús no te ve tal como eras. Él mira lo que puedes llegar a ser. Y cuando escuches lo que hizo por una mujer marcada por su historia, comprenderás que ni el pasado más pesado es rival para la fuente de vida que Él quiere abrir en ti. Llevaba cubos, pero era su alma la que estaba seca. La mujer caminó hacia el pozo como lo hacía todos los días, pero esta mañana sería diferente. En el rostro, marcas del tiempo y de las pruebas. En el corazón, heridas abiertas que no sanaban. La ciudad entera conocía su pasado. La mencionaron en susurros, miradas cruzadas y dedos señalados. Ella no era una mujer invisible. Era una mujer expuesta, pero al mismo tiempo nadie la vio realmente. Vieron sus errores, sus elecciones, sus cicatrices, pero nadie vio su sed. Y tal vez eso es exactamente lo que sientes. Como quien intenta seguir, pero está agotado por dentro. Alguien que ya no sabe cómo levantarse porque el pasado lo siente como un peso atado al pecho. Y ahí es donde entra Jesús. No cuando ella estaba en el templo, no cuando estaba entre la multitud, pero en el lugar más improbable, al borde de un pozo, en el calor del mediodía, cuando no habría nadie más allí. Jesús estaba esperando. No por casualidad, no por coincidencia. Sabía exactamente la hora y el lugar donde ella estaría. Él conocía su historia. Conocía cada relación rota, cada intento fallido de llenar el vacío, y sin embargo, Él estaba allí. Y cuando la miró a los ojos, no vio la etiqueta que todos le habían puesto. Vio sed, una sed que ni cubos de agua podían saciar. Si supieras quién es el que te pide de beber, se lo pedirías, y él te daría agua viva. La mujer samaritana no estaba acostumbrada a que la trataran con dignidad, mucho menos para un hombre, mucho menos por un judío. Pero Jesús no sigue normas sociales, las rompe para llegar a los corazones. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Jesús no comienza señalando errores, comienza ofreciendo vida. No dice arrepentirse antes de decir, si supieras quién soy, me lo preguntarías. Esto lo cambia todo. Porque tal vez pienses que para acercarte a Dios, primero necesitas limpiarte, arreglarte, borrar el pasado. Pero Jesús está diciendo, ven tal como eres. Yo soy la fuente que te transformará desde dentro. ¿Cuántas veces has intentado reinventarte? ¿Cuántas veces has hecho promesas de cambiar, jurado no repetir nunca ciertos errores, intentado empezar de nuevo y fracasado de nuevo? Esta mujer también lo intentó. Ya había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que no era el suyo. Probablemente cada nueva relación era una esperanza de cumplir algo, y cada final una nueva frustración. La verdad es que muchos viven así hoy, intentando sanar un pasado con nuevas distracciones, tratando de silenciar el dolor con ocupaciones, con redes sociales, con trabajo, con placeres fugaces, pero el vacío vuelve y vuelve peor. Porque el corazón sabe cuando está intentando saciar la sed con agua contaminada. Y Jesús está diciendo ahora, el agua que yo doy se convertirá en manantial dentro de vosotros. No está hablando de religión, estás hablando de transformación, de algo que nace de adentro hacia afuera.
de una cura que no depende de lo que haces, sino de lo que recibes, y solo necesitas hacer una cosa: preguntar. Si este mensaje tocó una herida que escondiste por mucho tiempo, escribe ahora en los comentarios: Jesús, transforma mis entrañas. No es solo una frase, es un acto espiritual, una entrega, una petición real. Una forma de romper con las cadenas del pasado y hacer espacio para algo nuevo. Y si esta palabra te está liberando el alma, haz clic en me gusta ahora como un acto de fe. Sí, este simple gesto puede ser usado por Dios para llegar a otras personas que, como tú, tienen sed de vida. Comparte este video con alguien que necesite esta fuente. Y si aún no eres parte de esta comunidad curativa, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí Jesús te habla con cada palabra. La mujer samaritana fue al pozo a buscar agua, pero regresó con algo que ni siquiera sabía que existía: un propósito. Ella se convirtió en mensajera. De alguien marcado por el pasado, pasó a ser un instrumento de revelación, y tal vez eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Él no solo te sanará a ti, usará tu historia para sanar a otros. Pero esto solo es posible cuando dejas de huir del dolor y decides mirarlo con Jesús a tu lado. Porque cuando Él toca, hasta la culpa se convierte en testimonio. Y si eso ya suena poderoso, espera, porque lo que viene a continuación revela un dolor aún más silencioso: el dolor de orar y no ser escuchado. El dolor de derramar lágrimas que nadie ve, en súplicas que parecen resonar en el vacío. Pero hay una verdad escondida en este tipo de sufrimiento. Y cuando entiendas lo que Dios hizo por una mujer que oraba en silencio, te darás cuenta. Hasta lo que no se dice con palabras se escucha en el cielo. Jesús te habla, incluso en las lágrimas que nadie ve. Su oración fue silenciosa. No salió de la boca, pero ardió en el pecho. Ella estaba allí, frente a todos, pero nadie escuchó lo que dijo Ana, porque sus palabras no se podían escuchar con los oídos, solo con el corazón. Año tras año, ella subía al templo. Año tras año oré, y nada cambió. El vientre todavía estaba vacío. Los ojos de Penina permanecieron agudos. La provocación fue constante. El silencio de Dios, ensordecedor. Y quizás este sea uno de los tipos de dolor más difíciles de soportar: la sensación de que el cielo está en silencio, que Dios no está escuchando. Que ores, ayunes, esperes y todo seguirá igual. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has sentido que tus lágrimas se evaporan antes de llegar al cielo? Que tus palabras no trasciendan el techo de la habitación. Y lo peor es que, en momentos como este, parece que todo el mundo está prosperando. Mientras tú esperas, otros reciben. Mientras oras, otros son exaltados. Y la soledad que surge de esto es profunda. Es como si fueras invisible incluso para Dios. Pero Ana no se rindió. Incluso sin respuestas, incluso con dolor, continuó yendo al templo. Continuó doblando las rodillas, seguí llorando en secreto. Y es precisamente en este escenario donde sucede algo extraordinario. Reza en silencio moviendo solo los labios. Y el sacerdote, sin comprender, la juzga, la acusa. ¿Estás borracho?, pregunta. Eso dice mucho. Porque a veces ni siquiera las personas que deberían apoyarte comprenden tu dolor, juzgan tu llanto, no creen en su fe, piensan que eres débil, que te falta dirección, que estás desequilibrado. Pero Dios ve lo que nadie ve. El sacerdote vio a una mujer angustiada, Dios vio una madre en formación. Y fue ese día en ese templo, con esa oración silenciosa, que el cielo respondió. La Biblia dice que después de orar, Ana ya no estaba triste. Esto es tremendo, porque todavía no tenía a su hijo en brazos, todavía no había pruebas del milagro, pero la tristeza ya había sido tocada. La paz vino antes que la bendición. Esto es lo que hace Jesús. Transforma el ambiente interno incluso antes de cambiar el externo. Quizás esto es lo que necesitas ahora mismo.
No una respuesta inmediata, sino sanación desde dentro. Porque cuando la tristeza se va, la fe vuelve a respirar. Y cuando la fe respira, lo imposible comienza a moverse. Si esta palabra te habló, si tu alma entendió lo que el cielo dice, comenta ahora: Jesús, escucha incluso lo que no puedo decir. Declara esto con valentía. Usa esta frase como tu oración, como tu clamor. Porque sí, Jesús te habla, incluso cuando tú guardas silencio. Tal vez estés viviendo como Ana, yendo al templo, tratando de mantener tu fe, pero llorando por dentro. Sentir que nadie lo entiende, que nadie ve, pero Dios te está viendo ahora. Y más que ver, está escuchando lo que no puedes verbalizar. Él está interpretando cada lágrima como una intercesión, cada suspiro como adoración, cada silencio como una oración profunda. Hay un detalle en la historia de Ana que no se puede ignorar. Ella no pidió un hijo solo para ella. Ella dijo: si me das un hijo, se lo daré al Señor. Esto lo cambia todo. Porque cuando tu dolor se convierte en propósito, el cielo se mueve. Ana no solo quería matar su vergüenza, ella quería generar algo para Dios. Y tal vez ese sea el secreto que nadie te contó. Tu dolor no existe solo para quebrarte, existe para generar algo más grande, algo eterno, algo que va más allá de ti. Y aquí viene la parte que desafía toda lógica humana. Porque el hijo que tuvo Ana, Samuel, no era un hijo cualquiera. Él era un profeta. Fue un hito en la historia de Israel. Fue el resultado de una oración dicha en silencio, de un dolor que no se entendía, de un tiempo de espera que parecía interminable. En otras palabras, el momento en que más sufrió fue exactamente el momento en que Dios estaba preparando algo glorioso. Y si este también es tu caso, ¿qué pasa si este tiempo de dolor silencioso es en realidad el suelo donde Dios está plantando algo que impactará a generaciones? La respuesta que recibió Ana comenzó con un simple «vete en paz», pero ese «vete en paz» llevaba la presencia de Dios. A veces no es la respuesta exacta lo que lo cambia todo. Es el conocimiento de que Dios está escuchando. Y hoy, tal vez todo lo que tu alma necesita escuchar es: Jesús está escuchando. Incluso lo que no puedes decir, incluso aquello que lleva años atrapado en tu interior, incluso aquello que dejaste de verbalizar porque pensaste que ya no tenías fuerzas para pedirlo. Jesús te habla, incluso cuando solo puedes hablar desde el corazón, y Él está diciendo: vi tu oración. Podría haber sido ayer, podría haber sido hace años, pudo haber sido hoy, en silencio, en el autobús, en la ducha, de madrugada, abrazada a la almohada tratando de contener el llanto. Él escuchó y Él actúa, a veces en lo invisible, a veces en el proceso, a veces en silencio. Pero Él actúa, y si todo esto te ha tocado, respira hondo ahora, porque lo que viene a continuación te enfrentará aún más profundamente, porque a veces el dolor no viene de la espera, viene de la culpa, de ese error que cometiste, esa elección que lastimó no solo a Dios, sino también a ti mismo. Y aunque lo lamentas, sigues cargando con acusaciones. Pero, ¿y si te dijera que Jesús miró a los ojos de alguien que lo negó y no lo rechazó? ¿Qué pasaría si te mostrara que, incluso cuando fallas, Jesús no renuncia a restaurar tu historia? Lo que escucharás ahora podría convertir tu culpa en una misión. No gritó, no discutí, no intentó justificarse. Simplemente miró a los ojos de Jesús y luego salió corriendo. La vergüenza ardía más que el frío de aquella madrugada. Peter había prometido lealtad. Había jurado que nunca abandonaría al maestro, que moriría si fuera necesario. Pero bastaron unas cuantas preguntas, un poco de presión y él lo negó 3 veces. Y en el tercero, cuando cantó el gallo, los ojos de Jesús se encontraron con los suyos. No había ninguna acusación en esa mirada. Hubo dolor, un dolor suave pero profundo. No era el tipo de dolor de alguien que había sido traicionado. Era el dolor de alguien que ama y ve a alguien romperse por dentro
Pedro se escapó y lloró amargamente. Y quizás conozcas este tipo de llanto, el que no se puede contener. Eso viene del alma, eso viene de la culpa. Eso proviene del peso de haber hecho exactamente lo que dijiste que nunca harías. El dolor de Pedro no se debió solo a que negó a Jesús, fue porque se negó a sí mismo. Falló en lo que creía ser, perdió su propia identidad. La vergüenza espiritual lo aplastó. Porque cuando sabes quién es Jesús, cuando lo amas de verdad, el fracaso duele aún más. Y eso es lo que mucha gente experimenta hoy. No es solo la tristeza del error, es el dolor espiritual de saber que has herido a quien más te quiere. Es la sensación de que Dios ya no te mirará de la misma manera, que fuiste demasiado lejos, que no hay vuelta atrás. Pero hay algo que nadie les dijo. La restauración de Pedro comenzó justo en el momento de su caída. Porque cuando los ojos de Jesús se encontraron con los de Pedro, algo se activó. No fue una condena, fue gracia, fue un recuerdo. Fue como si Jesús dijera sin palabras, lo sabía, pero aún así te elegí. Y esa es una verdad demasiado poderosa para ignorarla. Jesús te habla, incluso cuando le fallas. Lo que define tu relación con Dios no es la perfección, es el arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento siempre mueve el cielo. Si esta palabra expuso una herida tuya, si sientes que cargas con demasiada culpa, escribe ahora en los comentarios, Jesús, restaura lo que destruí. Declararlo como un acto espiritual, como quien recoge los pedazos de su corazón y los devuelve a las manos del alfarero. Jesús no espera que vengas de una sola pieza, Él solo espera a que vengas, porque el lugar de tu culpa puede convertirse en el altar de tu transformación. Y si este mensaje está sanando algo dentro de ti, haz clic en me gusta ahora como un acto de fe. Sí, tu me gusta no es solo un apoyo al vídeo, es un puente para que esta palabra llegue a otras personas aplastadas por la culpa, que necesitan saber que todavía hay esperanza. Compartir, inscribirse, sé parte de esta comunidad donde Jesús te habla en cada detalle. Lo que Jesús hizo después de la resurrección fue aún más impactante. Podría haber ignorado a Peter, podría haberlo reprendido, pero no, Él lo llamó aparte, personalmente. Y allí, en la playa, pregunta 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, no para recordar el dolor, sino para revertir la sentencia. Pedro no solo fue perdonado, ha sido restaurado, fue encargado. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. No simplemente elimina la culpa, devuelve el propósito. ¿Puedes entender esto? El fracaso que crees que ha destruido tu vida puede ser exactamente el punto de partida del llamado que Jesús tiene para ti. Pero solo cuando entregas, solo cuando dejas de intentar ocultarlo. La curación solo llega cuando hay una exposición sincera. Pedro ya no lo ocultó. Él lloró, regresó, y Jesús lo recibió. Esta también podría ser tu historia. Quizás negaste a Jesús no con palabras, sino con acciones, con opciones, con distancias. Pero hoy os encuentra con la misma mirada. La mirada que no acusa, eso no rechaza, eso no abandona. La mirada que restaura. Porque donde la culpa te paraliza, la gracia de Jesús te levanta. Y cuando Él te levanta, no es para volver a ser quien eras. Se trata de convertirte en alguien que ni siquiera puedes imaginar todavía, pero eso no es todo. Hay un dolor aún más profundo, el de ser rechazada por los hombres, de ser descartado por la sociedad, de vivir al margen, como si tu existencia fuera incómoda para el mundo. Pero Jesús se encuentra exactamente con aquellos que han sido rechazados. Y lo que dice lo cambia todo. Ya verás. Y cuando escuches lo que Él le dijo a esa mujer, a la que nadie quería tocar, tal vez por primera vez sentirás que hay un asiento en la mesa para ti también. Ella no fue bienvenida. Durante años, el viaje hasta ese lugar se hizo en silencio, con el rostro parcialmente oculto, como si la vergüenza se hubiera vuelto parte de tu piel. Y en cierto modo, así fue.
Esa mujer con flujo de sangre no solo sufrió físicamente, su dolor era social, espiritual, humano. 12 años de ser rechazado, ignorado, acorralado, visto como sucio, indeseable, inconveniente. 12 años en los que me decían que no podía estar allí, que ella no era digna, que ni siquiera tenía derecho a que la tocaran. Y sin embargo, ella fue. Caminó entre la multitud, aunque sabía que si la descubrían, la podrían apedrear, porque su dolor ya había sobrepasado los límites de lo soportable. Ya no se trataba de curar, se trataba de supervivencia emocional. Ella no quería ser vista, solo quería curarme, solo quería alcanzar en silencio el borde de un manto, el manto de alguien a quien quizás ni siquiera tendría derecho a tocar. Pero al contrario de lo que muchos piensan, esta no es solo la historia de una mujer enferma. Es la historia de todos los que alguna vez se sintieron rechazados por aquellos a quienes se suponía debían acoger, de todos los que cargan con un dolor interno que nadie ve, pero que ya los empujó a los márgenes. Porque la exclusión no siempre es visible, a veces es una mirada, una palabra no dicha, una oración ignorada, un entorno donde te das cuenta de que no perteneces, donde no se legitima tu sufrimiento, no se comprende. Y cuando esto sucede dentro de la propia fe, el impacto es devastador. Hay personas que no se han alejado de Dios, se han alejado de la religiosidad que los excluía. Esta mujer fue contra el sistema, contra las miradas, contra los miedos, y tocó a Jesús. Y en ese momento todo se detuvo. Jesús se detuvo. La multitud estaba allí, presionándolo por todos lados. Pero sintió algo diferente. Alguien me tocó, dijo. Los discípulos no entendieron. Todos estaban apoyados en él. Pero Jesús no estaba hablando de contacto físico, sino de fe, de dolor profundo que grita aún sin sonido. Se dio cuenta de que alguien lo había tocado desde un lugar de desesperación, desde un lugar que solo entienden los que han sido rechazados. Y él no lo dejó pasar, no siguió el camino como si nada hubiera pasado, miró a su alrededor, buscado, hasta que encontró el rostro que temblaba de miedo. Ella confesó, cayó a sus pies. Él contó todo. Quizás esperaba una reprimenda, pero recibió todo lo contrario. Hija, tu fe te ha salvado. Esta frase lo cambia todo, porque él no dijo simplemente, estás sano. Dijo, hija. La mujer que era llamada inmunda ahora era llamada hija. Aquel a quien nadie quería cerca ahora fue reconocido por Jesús con un título de pertenencia. ¿Entiendes esto? Jesús te habla, y cuando habla, redefine tu identidad. No eres tú el rechazado, tú no eres el excluido, tú no eres el resto. Eres un hijo, eres una hija. Y ningún dolor emocional, ningún rechazo de la sociedad, ninguna herida espiritual podrá anular lo que Él ya ha declarado sobre ti. Si esta palabra tocó algo que estaba escondido en tu interior, comenta ahora, soy hijo, aunque el mundo me rechace. No digas esto como si alguien repitiera algo. Dilo como quien rompe con una mentira que te acompaña desde hace años. Como quien decide creer que lo que dice Jesús es mayor que lo que la gente ha hecho. La fe que tocó a Jesús no fue una fe perfecta, fue una fe desesperada, fe cansada. La fe que se arrastra pero aún cree. Y tal vez ese sea exactamente el tipo de fe que tienes hoy. No es una fe que grita, pero una fe que insiste, que no se rindió, aún después de tanto dolor. Jesús se detuvo por esa mujer y se detiene por ti también. Reconoce tu toque, Él escucha tu llanto, Él valida tu dolor. Y aquí hay algo aún más profundo. Jesús podría haber dejado pasar la curación en silencio. Ella ya había sido sanada, podría haberlo dejado pasar, pero Él la expuso para honrarla. Restaurar no solo el cuerpo, sino la dignidad. Porque hay curaciones que no son completas hasta que se restablece la identidad herida. La curación emocional va más allá del alivio físico. Llega al nombre, al lugar, a la mirada. Jesús no solo quiere aliviarte, quiere reintegrarte
devolverte la identidad que el dolor te arrebató, y eso nadie más puede hacerlo. Solo Él, pero eso todavía no es todo. Porque hay un dolor aún más silencioso. Un dolor que a menudo experimentan personas que lo tienen todo, pero sienten que nada de eso los completa. Una tristeza escondida en medio de los logros, un sentimiento de vacío que ni siquiera los mayores logros pueden llenar. Y lo que Jesús le dice a alguien así puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado esperando durante mucho tiempo, algo que no puedes comprar. Eso no se puede aprender, pero nace de nuevo dentro de ti. Prepárate, porque la próxima reunión expondrá un vacío que muchos niegan sentir, pero que Jesús conoce profundamente. Lo tenía todo: estado, reconocimiento, conocimiento. Un nombre respetado, alguien que, a los ojos del mundo, estaba por encima del promedio, pero en el interior faltaba algo, algo que ningún puesto podría cubrir. Nicodemo era maestro, era un fariseo, era un líder entre los judíos, pero aún con todo esto, había un vacío que lo acompañaba en el silencio, y es por eso que va a Jesús, de noche, en la oscuridad, cuando nadie lo vería. Porque hay dolores que solo revelamos en la oscuridad, cuando los ojos de los demás no nos juzgan, cuando el silencio permite al alma confesar lo que la boca nunca se atrevió a decir. Lo tengo todo, pero me siento vacío. ¿Y cuántas veces has experimentado esto? La sensación de que por fuera todo parece estar bien, pero por dentro falta vida. Nicodemo representa a muchos de nosotros. Personas que acumulan conocimientos, responsabilidades, logros, pero no pueden dormir tranquilos, porque saben que aún no han encontrado lo que realmente importa. Este es un dolor muy común, pero rara vez confesado. ¿Cuántas personas conoces que tienen una casa, un coche, una familia, una carrera, pero no tienen paz? ¿Cuántos acumulan logros, pero se pierden en el proceso? Nicodemo ya no quería experimentar esta contradicción, por eso fue a Jesús, y lo que escuchó allí lo cambió todo. Jesús no alabó su conocimiento, tampoco exaltó su posición. Jesús fue directo: es necesario nacer de nuevo. Una frase simple, pero que colapsó toda la estructura de vida que Nicodemo había construido. Porque de nada sirve reformar una casa cuyos cimientos están podridos. Es necesario derribar y reconstruir, y eso es lo que Jesús le dijo. Y te lo está diciendo ahora. Quizás lo que falta en tu vida no es más esfuerzo, no seas más estudio, ya no tengas el control. Quizás lo que falta es el renacimiento, un nuevo comienzo. No nace de la carne, del currículum, de la fuerza humana, sino del Espíritu. Desde arriba, de lo que solo Jesús puede hacer dentro de ti. ¿Cuántas veces has intentado arreglar tu vida con parches? Entorno cambiante, de personas, de hábitos, pero siempre con la misma estructura interna. ¿Y si te dijera que el vacío que sientes no es la falta de algo, sino la falta de alguien? Jesús os habla, y cuando habla, os revela que lo que buscáis no está fuera. Se trata de nacer de nuevo, en rendirse, dejar de luchar por quedar bien y finalmente rendirse para ser sanado. El nuevo nacimiento no es religioso, es espiritual. Es un proceso en el que pasas de sobrevivir a finalmente vivir. Si esta palabra te está revelando un vacío que nunca tuviste el valor de exponer, escribe ahora en los comentarios: Jesús, quiero nacer de nuevo. Dígalo como quien lo regala todo, como alguien que está cansado de intentarlo solo, como alguien que entendió que no se puede llenar el corazón con fórmulas humanas. Solo Jesús puede transformar el vacío en vida. Y si este mensaje te tocó el corazón, disfruta de este video como un acto de fe. Sí, tu me gusta puede ser usado por Dios para llegar a alguien que también sonríe por fuera, pero grita por dentro. Compartir. Suscríbete al canal. Aquí cada palabra es un llamado, y Jesús os habla en cada detalle. Lo que le sucedió a Nicodemo después no se dice directamente, pero aparece después, ayudando a enterrar a Jesús. Ya no estaba a oscuras,
Asumió públicamente lo que buscaba en el anonimato, porque cuando naces de nuevo ya no podrás vivir escondido. Empiezas a caminar con un propósito, incluso cuando el mundo no te entiende. Pero eso no es todo, porque hay un dolor que viene cuando todo lo que estaba a salvo se desmorona. Cuando las pérdidas de la vida nos dejan en ruinas, y aún en medio del dolor, del anhelo, del dolor de la ausencia, hay un Dios que escribe nuevos comienzos. Prepararse, porque lo que escucharás ahora podría ser el comienzo de tu nuevo comienzo. Imagínese un camino polvoriento, marcado por pasos lentos, casi sin rumbo. Una anciana, con los ojos hundidos por el llanto, lleva consigo el peso de una vida destrozada. A su lado, una joven camina en silencio, con el corazón devastado por el dolor y la incertidumbre. Ellas son Noemí y Ruth. Lo perdieron todo. El marido de Noemí, sus 2 hijos, el apoyo, el futuro. Y ahora todo lo que queda son escombros emocionales, anhelo y un sentimiento paralizante de que Dios los ha abandonado. Quizás entiendas este tipo de dolor. El dolor de perder algo que parecía ser parte de tu alma. Una relación, un sueño, una persona, un futuro. El dolor que no se puede gritar, pero que pesa en cada respiración. Y entonces surge una elección: quedarse donde todo murió. O caminar incluso sin garantías, incluso sin ver un propósito inmediato. Bendito el Señor que no os dejó sin rescate. Ruth 4:14. Este versículo no fue escrito en el apogeo de la esperanza, sino al final del valle, porque allí, cuando todo parecía haber terminado, Dios estaba preparando lo inesperado. Y aquí viene algo que muchos cristianos no pueden aceptar. El dolor no siempre es castigo, a veces es una transición. La tristeza que hoy te embarga puede estar dando paso a una reconstrucción más poderosa que todo lo que has perdido. Pero ojo, este no es un discurso genérico de consuelo. Es un llamado a darte cuenta de que quizás tu dolor actual sea exactamente el lugar donde Dios eligió comenzar algo nuevo. Puedes creer esto incluso cuando estás en el terreno. Aunque todavía cargas con penas, frustraciones, dolores y silencios, Ruth se quedó con Noemí. Renunció al pasado, a la comodidad, a lo predecible, y decidió confiar, aún sin comprender. Esta es la verdadera fe. Permanecer incluso cuando no hay respuesta. Ama incluso cuando solo queda polvo. Y por eso Jesús os habla ahora. Porque al igual que Ruth, Él ve lo que hay detrás de tu dolor. Él ve tu fidelidad silenciosa, tu esfuerzo por continuar, aunque todo te diga que debes rendirte. Si sientes que esta palabra le habló directamente a tu alma, escribe ahora en los comentarios: aún en el dolor, confío. Esta afirmación no es para los fuertes, es para los cansados, por los que lloran en silencio pero continúan, para aquellos que, como Noemí, han dicho: el Todopoderoso me ha amargado mucho, y sin embargo no han desistido de regresar para empezar de nuevo, creer. Y aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. Lo que Dios hizo por Ruth no fue solo consuelo, fue redención. De ese profundo dolor tomó un linaje. Ruth, la viuda extranjera, se convierte en antepasado directo de Jesucristo. ¿Puedes entender el impacto de esto? Del dolor que nadie vio nació el Salvador del mundo. Lo que hoy parece muerte puede estar generando vida para muchos, y tal vez incluso para generaciones que aún no han nacido. La escena parecía desesperada. El rey Josafat, frente a un ejército enorme, quedó abrumado por una angustia silenciosa. No era solo el miedo a la guerra, era el peso de ser responsable de un pueblo, de vidas, de decisiones que no sabía si podía tomar. Y tal vez hoy te sientas como él, rodeado de voces, exigencias, presiones y un futuro incierto que parece avanzar como un ejército enemigo sobre tu mente. La Biblia dice que al enterarse de la aproximación de sus enemigos, Josafat temió y comenzó a buscar a Jehová. 2 Crónicas 23. Entiéndelo.
El miedo llegó, pero no huyó. No fingió no sentirlo. Hizo algo que la mayoría de nosotros olvidamos cuando la ansiedad nos abruma. Se detuvo a orar. Y aquí hay una verdad espiritual que quizás nunca hayas escuchado tan directamente. Sentir miedo, inseguridad y ansiedad no es pecado. Lo que hacemos con este sentimiento es que nos puede acercar o alejar de Dios. La tristeza no anula tu fe, pero podría ser exactamente lo que activa el milagro si dejas que te empuje hacia Jesús. Josafat reunió al pueblo, ayunaron, buscaron el rostro de Dios, y en medio del dolor, en medio de la aflicción, vino la palabra: no tendréis que pelear en esta batalla, deteneos, estad de pie y ved la salvación del Señor. Según Crónicas 20:17. ¿Te imaginas esto? Dios diciendo a un ejército: no luches, solo confía. Esto va en contra de toda lógica humana, contra todas las técnicas de control emocional, contra todo lo que enseña el mundo. Pero ahí es precisamente donde reside el secreto. Jesús te habla cuando todo dentro de ti grita por una solución inmediata. Cuando tu mente quiere correr, controlar, predecir, Él dice: detente, ponte de pie derecho. Confianza, déjame luchar por ti. Ahora detente por un momento. Respira hondo. Mira dentro de ti. ¿Cuántas batallas has enfrentado solo? ¿Cuántas veces has llorado por la noche porque nadie parecía entender lo que pasaba por dentro? ¿Y cuántas de esas guerras en realidad se libraron solo en tu mente? La ansiedad a menudo surge al tratar de controlar lo que solo Dios puede hacer. Crece cada vez que olvidas que hay un general en los cielos que nunca ha perdido una batalla, y quizás tu tristeza de hoy sea el resultado de esto, el cansancio de intentar ser demasiado fuerte durante demasiado tiempo para todos, excepto para ti mismo. Pero Jesús os habla, y lo que os dice ahora no es para acusaros, es para liberaros. Él sabe lo difícil que ha sido, y así, como hizo con Josafat, te invita a descansar mientras lucha. Si este mensaje te confronta de alguna manera, escribe en los comentarios: Jesús, renuncio al control. Sí, escribe esto aunque te duela, aunque parezca arriesgado, porque hay poder espiritual cuando entregas y no solo escuchas. Hay curación cuando declaras con fe lo que tu corazón aún está aprendiendo a aceptar. Y si esa palabra tocó tu corazón, haz clic en me gusta como acto de confianza. Tu me gusta aquí no es solo compromiso, es evangelismo, es un puente para que otros, que hoy libran batallas invisibles, también puedan ser alcanzados. Y si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí no se lucha solo, aquí se le recuerda que hay un Dios que ve, conoce y cuida cada lágrima que nadie más ve. Pero espera. ¿Y si te dijera que el mayor error que cometen muchos cristianos no es dudar de la victoria, sino intentar conquistarla con sus propias manos? ¿Y si la verdadera salida a esta tristeza no fuera luchar, sino parar? Lo que viene a continuación te confrontará aún más profundamente. Prepara tu corazón. Naamán era un hombre importante, general del ejército sirio, victorioso, respetado, temido. Sus logros quedaron evidentes en las conversaciones en los pasillos del palacio. Lo tenía todo: poder, posición, riqueza, influencia. Pero había una frase cruel escondida debajo de la armadura: pero él era leproso. 2 Reyes 5:1. ¿Puedes sentir el peso de esta palabra? Era como si la Biblia dijera: él lo era todo, pero había algo que lo devoraba por dentro. ¿Y con qué frecuencia nos pasa lo mismo también a nosotros? Por fuera estamos sonriendo, funcionando, produciendo, entregando, pero por dentro algo se está desmoronando. Una tristeza silenciosa, una herida que no aparece en las radiografías, un vacío que aplaude cuando se apaga la luz. Naamán tenía estatus, pero no tenía paz, tenía gloria, pero no cura. Y lo que nos sorprende es darnos cuenta de que él cargó con todo esto sin permitir que otros lo vieran, porque la lepra en aquella época era estigma, exclusión, vergüenza.
Cualquiera que tuviera lepra perdió el derecho a tocar, a acercarse, a vivir juntos. Era como llevar una advertencia invisible: ya no perteneces a aquí. Ahora piensa, ¿cuántas personas hoy viven así emocionalmente? Dentro de iglesias, hogares, bodas, empresas, usando una armadura social, pero ocultando un dolor profundo que les impide vivir plenamente. Y lo más doloroso, muchas de estas personas aprendieron que mostrar este dolor sería un signo de debilidad espiritual. Pero ocultar tu dolor es fe o es miedo. Abrirse al toque de Jesús es exponerse o es ser liberado. Naamán escuchó acerca de un profeta en Israel y con su séquito, con sus caballos y sus cartas, acudió a Eliseo esperando un ritual a la altura de su grandeza. Pero lo que recibió fue una simple orden: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Demasiado atrevido, demasiado simple, demasiado incómodo. Naamán estaba indignado. Quería una solución gloriosa, no un chapuzón en un río fangoso. Pero mirad bien, ¿cuántas veces rechazamos la sencillez de la fe porque hiere nuestro orgullo? Queremos soluciones milagrosas, pero no queremos obedecer a lo que nos parece pequeño. Queremos curación, pero no queremos exposición. Queremos liberación, pero con control. Pero Jesús te habla y te dice: humíllate, sumérgete, confía. Incluso si no tiene sentido, incluso si duele, incluso si molesta tu ego. El punto de inflexión ocurre cuando Naamán, convencido por sus siervos, decide obedecer. Una inmersión. Nada. 2, 3, silencio. Y 4, la duda crece. 5, la vergüenza palpita. 6, ¿es todo esto en vano? Pero en el 7º, la curación. Piel restaurada. La lepra desapareció. El milagro completo. Es como si Dios dijera: no se trata del río, se trata del proceso. Se trata de confiar en mí incluso cuando no veo que nada cambie. Quizás estés en la 3ª caída de tu vida emocional en este momento. Ha probado terapia, ha orado, ha leído libros, ha hablado con pastores, pero nada parece cambiar. ¿Alguna vez has pensado en rendirte? Pero Jesús está diciendo: sigue adelante. Ve hasta el final, porque la curación emocional, espiritual e incluso física no está solo en el resultado, sino en la obediencia. Se trata de confiar cuando todo dentro de ti grita: ríndete. Está en permanencia. Si esta palabra te expuso, te tocó o te sanó, comenta ahora: Jesús, me sumerjo en tu voluntad. Esto es más que un comentario, es una decisión. Y no dejes que este mensaje te detenga. Comparte con alguien que sonríe por fuera, pero sangra por dentro. Porque Naamán solo se enteró de la cura porque un sirviente se lo dijo. Alguien necesita escuchar esto de ti hoy, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, porque si hasta ahora creías que tu dolor era una barrera entre tú y Dios, lo que viene después podría transformar todo lo que crees sobre tu historia. El estanque de Betesda siempre estuvo rodeado de gente, pero era el lugar más solitario de Jerusalén. Allí, el dolor era constante, las miradas vacías y la esperanza escasa. Allí yacía un hombre desde hacía 38 años. 38 años es demasiado tiempo para que un alma pueda aguantar sin quebrarse. 38 años sin caminar, sin poder alcanzar el milagro, dependiendo de otros, ignorados por tantos. No hay muletas que sostengan el alma cuando la espera se prolonga tanto. El versículo dice que Jesús vio a aquel hombre acostado y supo que llevaba así mucho tiempo. Y luego hizo la pregunta más provocativa que cualquiera pudiera escuchar después de tanto sufrimiento: ¿quieres ser sanado? Juan 5:6. Esto casi suena a crueldad a primera vista. ¿Qué quieres decir con que estuvo ahí precisamente por eso? Pero hay algo más profundo en esta pregunta, porque querer curarse también requiere valentía para salir del ciclo, abandonar el papel de víctima, levantarse incluso cuando ya te has acostumbrado a caer.
Y aquí está la pregunta que Jesús te hace hoy. ¿Realmente quieres ser libre o te has acostumbrado al dolor? Hay heridas emocionales que echan raíces y hay prisiones internas que se vuelven cómodas con el tiempo. El paralítico podría haber dicho simplemente sí, pero respondió disculpándose: Señor, no tengo a nadie que me meta en el tanque. El dolor había moldeado su identidad. Ya no podía soñar con una cura, solo con alguien que lo llevara al tanque. ¿Con qué frecuencia hacemos esto también? Reducimos el milagro a cómo creemos que debe ocurrir. Limitamos el poder de Dios a nuestro entendimiento humano. Esperamos que Él venga a través de personas, estructuras, métodos. E ignoramos que Jesús está justo frente a nosotros preguntando: ¿quieres ser sanado? ¿O quieres seguir esperando que alguien te lleve? El ciclo de la tristeza también aprisiona, porque cuando el dolor dura demasiado, se convierte en compañía, y empezamos a pensar que vivir en quiebra es normal, que permanecer en el suelo es el destino. Pero Jesús te habla ahora, en medio de esta parálisis emocional, y te dice: levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. Y esto es tan simbólico, tan poderoso, tan urgente, porque la cama fue el lugar donde ese hombre vivió su dolor. Y ahora Jesús está diciendo: ya no te apoyarás más sobre él, lo llevarás. En otras palabras, lo que os detenía ahora será un testimonio. Lo que era una marca de humillación, ahora se convertirá en prueba de restauración. ¿Estás dispuesto a caminar aún sin tener más excusas? ¿Estás listo para vivir sin esconderte en el dolor que te ha paralizado durante tanto tiempo? Comenta ahora: quiero ser sanado. Esta no es una frase cualquiera, es una declaración de fe, una respuesta directa a la voz que te llama hoy, una respuesta a la pregunta que ya no quedará callada. Porque tal vez hayas orado tantas veces por liberación, pero ahora es Jesús quien pregunta: ¿estás realmente listo para romper con este ciclo? Y hay algo aún más sorprendente en esta historia. Los líderes religiosos se sentían incómodos con la curación porque tuvo lugar en sábado. Esto demuestra que no todos aplaudirán su liberación. No todos entenderán tu decisión de abandonar el ciclo y avanzar hacia la curación. Pero ¿y si te dijera que debes dejar de pedir permiso para levantarte? Que ya no necesitas esperar a que otros acepten tu curación. Que el milagro ya se estrenó y lo que queda ahora es que creas que puedes caminar. Si esta palabra te impactó, disfruta este video como un acto de fe. Haga clic en el botón me gusta si cree que Jesús todavía rompe ciclos y levanta a los paralíticos emocionales. Tu me gusta podría ser lo que llegue a alguien que también necesita salir de donde está. Porque hay mucha gente esperando el movimiento de fe de alguien, y puedes ser tú quien lo desbloquee con un simple gesto. Pero eso no es todo. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Porque hay momentos en los que el milagro más grande no es levantarse, sino permanecer de pie cuando todo a tu alrededor todavía intenta hacerte caer. ¿Y si te dijera que existe un dolor aún más silencioso que la parálisis? Algo que todos enmascaran bien, pero que Jesús ve claro. Lo que viene después podría transformar la forma en que ves quién eres por dentro. El sol castigó a la gente en el desierto. Cada paso se sentía como una sentencia de dolor. No había sombra, no había descanso, pero lo que más dolía no era el calor, era el silencio. El pueblo había salido de Egipto con promesas, pero ahora solo veían polvo, sed y nada. Cuando miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que no había ninguna fuente de agua, la desesperación se apoderó de ellos. Habían alcanzado sus límites físicos y emocionales. Sus corazones ya no clamaban por bendiciones, clamaban por sobrevivir. Estaban secos por dentro y por fuera. Y luego, en el colmo de su cansancio, le gritaron a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir de sed? Éxodo 17:3.
Es entonces cuando muchos pierden la fe, cuando la promesa parece demasiado lejana y el dolor demasiado presente, cuando el alma se cansa de esperar y el cuerpo se doblega bajo el peso de lo que no comprende, y es precisamente aquí donde Jesús os habla. Quizás estés en tu desierto ahora mismo, no un desierto de arena, sino de alma, donde todo parece seco, donde no hay palabras que consuelen, donde tu oración parece golpear el cielo y regresar vacía. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Qué haces cuando lo único que sientes es sed, pero no de agua, sino de respuestas, de dirección, de paz? Mucha gente cree que si sufre es porque algo anda mal en su fe. Pero ¿y si el desierto no fuera un castigo, sino un proceso? ¿Qué pasa si este dolor que sientes ahora es el momento exacto en que Dios está a punto de sorprenderte? Moisés clama al Señor y la respuesta sale completamente fuera de lógica. Golpea la roca y saldrá agua de ella. Éxodo 17:6. Eso no tiene ningún sentido. ¿Golpear una roca para saciar tu sed? Pero así fue como Dios actuó. El agua no procedía de un pozo, procedía de la dureza improbable, de lo imposible. Esto nos muestra que a menudo Dios no actuará como esperamos, actuará donde tenga menos sentido. Tal vez es por eso que todavía estás esperando una respuesta en el lugar equivocado y la provisión está oculta en lo improbable. En medio de la roca, en medio del dolor, ¿cuántas veces te has sentido como esa roca? Duro, cerrado, agrietado por las presiones de la vida. Pero ¿y si os dijera que es precisamente allí, dentro de su dureza, donde puede fluir la fuente de Dios? Porque la Biblia no solo dice que de la roca salió agua, dice que salió agua suficiente para satisfacer a toda una multitud. Esto significa que su dolor puede resultar no solo reconfortante para usted, sino también para los demás. Tu sufrimiento no es el final, podría ser el comienzo de un río. Si este mensaje llegó a tu corazón, comenta ahora: de mi desierto nacerá la vida. Esta declaración no es una frase bonita, es una profecía, un acto de fe, porque Jesús te está diciendo, aunque todo parezca estéril, puedo generar abundancia. No se trata de lo que sientes, se trata de lo que Él puede hacer. Y lo que Él quiere hacer ahora es tocar esa parte de tu corazón que crees que es demasiado difícil de cambiar. La pregunta que debe resonar dentro de ti es: ¿mi alma está seca? ¿O es mi fe la que ha dejado de creer en lo imposible? No es de extrañar que Jesús se identifique con esta roca en 1 Corintios 10:4. La roca era Cristo. Esto lo cambia todo, porque si la roca era Cristo, eso significa que aún en medio de la desesperación, Él estaba presente. El desierto nunca fue la ausencia de Dios, fue el escenario para que Él revelara quién es realmente. Y aquí viene la parte que casi nadie nota. El agua brotó solo después de que la roca resultó dañada, y eso apunta directamente a Jesús en la cruz. Él también resultó herido, y de su costado fluyó agua y sangre. Él fue golpeado para que vosotros tuvierais vida. Entonces, si hoy sientes que la vida te lastima demasiado, recuerda, la herida precede al flujo. El impacto precede al milagro. La ruptura precede a la fuente. Pero eso no es todo, porque lo que viene a continuación confrontará una de las creencias más comunes entre los cristianos, y tal vez desbloquee algo que ha estado esperando durante años. Moisés tembló por dentro al oír temblar su propia voz. Ah, Señor, nunca me ha resultado fácil hablar, ni en el pasado, ni siquiera ahora que hablas con tu siervo. No puedo hablar bien. Éxodo 4:10. No fue solo un arrebato, fue un grito de un alma que, incluso ante el llamado de Dios, solo podía ver sus defectos. No vio el potencial de la misión, solo vio el peso de sus limitaciones. ¿Cuántas veces te has sentido así también? Pidió algo pero se quedó atascado, impulsado por una promesa, pero paralizado por las inseguridades. Moisés,
el hombre que liberaría a todo un pueblo, casi se da por vencido porque no podía pronunciar frases con claridad. ¿Qué te hace pensar que Dios solo usa a aquellos que son fuertes, seguros, confiados y perfectos? Esta historia expone una de las mentiras más crueles que el enemigo planta en el corazón de quienes sufren: la idea de que ser usado por Dios requiere impecabilidad. Pero la verdad es que Dios elige precisamente a aquellos que el mundo ignora. No elige basándose en la apariencia. Él no pide regalos, da poder a quienes responden al llamado, y esto es lo que nadie te dice. A veces, el mayor obstáculo emocional es precisamente cómo te ves a ti mismo y no cómo te ve Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás el mayor obstáculo no sea tu limitación, sino tu miedo a ser limitado? ¿Quién dio al hombre su boca? ¿Quién le hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o le deja ciego? ¿No soy yo el Señor? Éxodo 4:11. Con esta pregunta, Dios no solo está afirmando su poder, está destruyendo toda la autodesprecio que Moisés había acumulado a través de años de fracaso emocional. Esta pregunta atraviesa el tiempo y te llega ahora. ¿Quién moldeó cada parte de tu ser? ¿Estaría equivocado al crearte tal como eres? Y más, tu dolor, tu fracaso o tu inseguridad no son precisamente el lugar donde Él quiere mostrar su gloria. Si esta palabra está despertando algo dentro de ti, comenta ahora: Jesús me usa incluso con mis limitaciones. Porque este no es un vídeo sobre la perfección. Se trata de redención. Se trata del Dios que habla a través de los que tartamudean, que actúa a través de los inseguros, que transforma al incapaz en un instrumento de liberación. Yo estaré con tu boca. Éxodo 4:12. Esta promesa se aplica a usted también. Tal vez no sepas qué decirle a tu familia, a tu hijo, a tu cónyuge, a ti mismo. Pero Dios dice: pondré las palabras en tu boca. No es necesario que esté preparado. Debe estar disponible. ¿Te das cuenta de lo revolucionaria que es esta revelación? La sociedad te enseña que necesitas ser más, hacer más, tener más. Pero Jesús dice: dame lo poco que tienes y haré lo imposible con ello. Lo que Moisés vio como debilidad, Dios lo vio como un escenario. Lo que tú ves como vergüenza, Dios lo ve como una herramienta. Lo que el mundo llama un error de fabricación, Dios lo llama una estrategia divina. Porque es allí, en el lugar exacto donde más luchas, donde su poder se manifestará. Y aquí hay una verdad que va en contra de todo lo que muchos creen. No es tu fuerza la que revela la gloria de Dios, es tu debilidad. Pablo entendió esto cuando dijo: porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Y si todavía estás esperando ser sanado para servir, ser sanado para amar, ser sanado para levantarte, quizás estés perdiendo el tiempo en tu misión. Dios no espera que estés completo para usarte. Él quiere usarte exactamente como eres, porque cuando la gracia actúa, incluso la limitación se convierte en testimonio. ¿Y sabes cuál es el mayor shock de esta historia? Moisés, incluso con su obstáculo emocional y vocal, fue la voz de Dios para liberar a una nación entera. Esto significa que tu dolor no es un bloqueo, es un canal. Y si lo permites, Jesús hará de tu limitación un mensaje vivo. Pero lo que viene a continuación romperá aún más uno de los mayores conceptos erróneos sobre la fe. Ana sostuvo su vientre vacío con la misma intensidad con la que contuvo las lágrimas. El templo estaba en silencio, pero por dentro el alma gritaba. Esta no era la primera vez que oraba por un niño. No fue la primera vez que lloró, ni la primera vez que vio a Penina, su rival, burlarse de su dolor. Pero esa mañana, algo fue diferente, no en el mundo que la rodea, sino dentro de ella. Era como si todas las frustraciones de años convergieran en un solo grito. Ella no usó palabras audibles, solo sus labios se movieron, pero su corazón estalló de desesperación. Habló desde su corazón. En Samuel 1:13. No hubo más explicaciones. Todo lo que quedaba
Era la cruda vulnerabilidad de una mujer que ya no sabía cómo preguntar, pero todavía creía que Dios podía responder. ¿Alguna vez te has encontrado orando por algo que parece que nunca sucederá? ¿Alguna vez te has preguntado a Dios si realmente te está escuchando o si tal vez su silencio sea una respuesta negativa? Mucha gente dice que esperar es señal de falta de fe, pero ¿y si es exactamente lo contrario? ¿Y si seguir esperando, a pesar del dolor, fuera uno de los mayores actos de fe que cualquiera pueda experimentar? Ana no se rindió. Incluso cuando todo a su alrededor gritaba, «¡Ríndete!», ella permaneció de rodillas. Incluso cuando el sacerdote la juzgó borracha al ver sus labios moverse sin hacer sonido, ella se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque cuando se genera un sueño en el cielo, el alma lo reconoce. La tristeza de un sueño incumplido es un dolor que no se puede explicar. No tiene color ni forma, pero lo llena todo. Y lo más cruel es cuando te sientes culpable por seguir queriendo algo, cuando dicen que ya deberías haberlo superado, que debería entregarlo a Dios como si fuera fácil arrancar un deseo legítimo del corazón. Pero Jesús no te pide que entierres tus sueños. Él los invita a entregarlos, no para que mueran, sino para que Él pueda resucitarlos, porque cuando Ana ora, Dios no solo escucha, actúa. Por este niño oré y el Señor escuchó mi petición. 1 Samuel 1:27. Sí, el sueño de Ana se hizo realidad, pero lo que nadie se da cuenta es que el milagro no fue solo Samuel. El milagro fue lo que sucedió en su corazón antes de que naciera Samuel. La fe que sobrevivió al tiempo, al juicio, a la humillación y al silencio. Si esta palabra tocó algo dentro de ti, comenta ahora, aún creo, aunque espero, no como una repetición vacía, sino como un acto de resistencia espiritual, porque la fe que espera no es débil, es una fe que ha madurado. Es la fe de quien ya ha comprendido que Dios no tiene prisa, sino que tiene un propósito. Y este propósito, a veces, pasa por el valle del silencio, el dolor de la demora, la presión de la duda, pero nunca, nunca por falta de amor. ¿Sabías que el nombre Samuel significa Dios escuchó? Esto significa que el milagro no solo lleva la respuesta, sino también el recordatorio de que Dios escuchó cada lágrima. Cada vez que Ana pensaba en rendirse, Dios estaba tomando nota. Cada suspiro, cada noche de insomnio, cada sonrisa forzada ante las victorias ajenas, todo se veía. Y eso es lo que Jesús te dice hoy. He visto tu espera, he oído tu clamor, conozco el sueño que llevas. Pero, ¿y si te dijera que lo que estás esperando no es solo un regalo de Dios, sino también una misión? Ana no solo dio a luz un hijo, sino un profeta, un hombre que cambiaría el destino de una nación, porque el sueño que nace de un corazón quebrantado da frutos eternos. No subestimes el valor de tu espera. La cultura dice, si no llegó rápido, no estaba destinado a ser, pero el cielo opera en otro tiempo. El cielo dice, pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Salmo 41. La paciencia en el dolor no es apatía, es pura esperanza. Y esta esperanza, sostenida por Jesús, no decepciona. ¿Qué pasa si lo que consideras demora es en realidad la estrategia perfecta de Dios para formar algo dentro de ti antes de liberar lo que está fuera de ti? Esto lo cambia todo, porque en el fondo lo que Dios hace mientras esperas es tan milagroso como lo que esperas que haga. Ana no salió embarazada del templo, pero salió con una certeza. Dios escuchó, y esta convicción sostuvo sus días hasta que su vientre se llenó de promesas. Quizás Jesús te esté haciendo esto ahora, llenando tu espíritu de convicción antes de llenar tus manos con respuestas. Pero espera, hay un detalle en esta historia que casi nadie nota y podría transformar la forma en que ves el tiempo de espera. El centurión era un hombre de autoridad,
Con una sola orden los soldados se movían, las tareas se cumplían y nadie se atrevía a cuestionar. Fue admirado, temido y, sobre todo, respetado. Pero había algo que ni su poder, ni su influencia, ni sus conexiones pudieron resolver. El dolor que sentía al ver a su sirviente enfermo, paralizado, al borde de la muerte. Había algo en esa situación que lo dejó impotente, vulnerable, destrozado. Porque cuando lo más importante se estanca, descubres que el control que creías tener no vale nada. Y aunque era un hombre que comandaba ejércitos, vino a Jesús con humildad. Él dijo: «Señor, mi siervo está en casa, paralítico, sufriendo terriblemente». Mateo 8:6. Pero lo más impresionante estaba aún por llegar. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tu interior, como si algo dentro de ti estuviera paralizado, estancado, como si la vida continuara afuera, pero tú estuvieras atrapado en una burbuja invisible que nadie ve? ¿Este bloqueo emocional es solo falta de fe? ¿O puede ser un grito del alma esperando una palabra de Jesús? El centurión no pidió métodos, no pidió fórmulas, no llevó al siervo a Jesús, solo tomó un pedido, y él dijo: «Pero di la palabra, y mi siervo será sanado». Mateo 8:8. Una palabra, no dos. No es un sermón, no es un ritual. Una palabra fue suficiente. Este es el tipo de fe que abre el corazón de par en par, porque no requiere pruebas, no depende de señales. Es una fe que reconoce que la autoridad de Jesús excede los límites de la lógica. Quizás estés esperando un toque, una experiencia sobrenatural, una visita que cambiará todo dramáticamente, pero Jesús puede liberar la liberación con una sola palabra. Lo que está encerrado dentro de ti no depende del esfuerzo humano para desbloquearse. Depende de un mandato divino, y cuando Jesús da este mandato, nada puede resistirse. Si este mensaje activó algo en tu corazón, comenta ahora: «Jesús, di una palabra sobre mí». Declara esto como un acto de rendición, porque la verdadera liberación comienza cuando reconocemos que ya no podemos fingir control, que estamos agotados de intentar resolver lo que solo el cielo puede transformar. La parálisis emocional que consume a tanta gente hoy en día no es debilidad. Es la reacción del cuerpo ante heridas que el alma aún no ha podido nombrar. Y solo una palabra de Jesús puede llegar donde ningún terapeuta, ningún libro, ninguna conversación puede alcanzar. La respuesta de Jesús al centurión fue una de las más fuertes de todo el Evangelio. No se limitó a decir que sanaría al sirviente. Se maravilló de la fe del hombre y dijo: «En verdad os digo que ni siquiera en Israel he encontrado tal fe». Mateo 8:10. Jesús quedó asombrado. Sí, el Creador fue movido por la fe de un extranjero, alguien fuera del círculo religioso, alguien que quizás ni siquiera conocía los mandamientos, pero conocía el poder de una palabra. ¿Qué nos enseña esto? Que a Jesús no le impresionan los discursos bonitos, los cargos eclesiásticos, las reputaciones forjadas. Se mueve frente a la fe simple, la dependencia cruda, la confianza desesperada de alguien que solo necesita una palabra. ¿Qué pasa si tu estancamiento emocional es en realidad terreno fértil para que Jesús revele un milagro que aún no se ha visto? Mucha gente está atrapada por dentro, sonriendo por fuera, realizando tareas, liderando equipos, sirviendo a los demás, pero internamente están estancados, muertos por dentro, agotados de cargar con un dolor que no encuentran cómo verbalizar. El centurión no detalló el dolor del sirviente, simplemente dijo: «Sufre terriblemente». A veces eso es todo lo que podemos decir, y eso está bien. Porque Jesús no necesita explicaciones, solo necesita fe. Quizás hayas vivido situaciones que te han congelado emocionalmente, un abuso, un rechazo, una frustración tan intensa que tu corazón creó defensas, fortalezas, muros, y ahora ya no puedes rendirte, ya no puedes confiar, ya no puedes soñar, está paralizado.
vivo por fuera, pero muerto por dentro. Pero Jesús te habla hoy. Él dice: puedo desbloquear lo que crees que está condenado, puedo resucitar lo que crees que está muerto. Si esto te enfrenta, no lo ignores. Declare ahora: creo que una palabra de Jesús es suficiente. No como alguien que repite una jerga, sino como alguien que grita desde un lugar de profundo dolor, porque solo quien ya se ha quedado atrapado en su interior comprende el valor de volver a sentir, para volver a respirar libremente, para volver a confiar sin miedo. El criado del centurión ni siquiera estaba presente, ni siquiera escuchó directamente la palabra de Jesús. Pero incluso desde la distancia, el poder de la palabra lo alcanzó. Esto significa que no hay distancia entre el cielo y tu dolor. Jesús no necesita estar en persona en el entorno físico donde te encuentras. Su palabra rompe el tiempo, el espacio, la lógica y toca el espíritu. Y aquí viene algo que casi nadie nota. El siervo fue sanado exactamente en el mismo momento en que Jesús decía la palabra. No fue gradual, no fue un proceso de meses, fue inmediato. Porque cuando Jesús suelta, lo que estaba atascado responde. Lo que estaba paralizado se levanta. Lo que parecía muerto vuelve a la vida. Pero ahora te pregunto, ¿realmente crees que necesitas entender todo antes de poder ser liberado? ¿O puedes confiar simplemente en una palabra? Este es el giro clave. La liberación no comienza cuando comprendes, comienza cuando crees. Y la fe es confiar en lo que aún no se ve. El centurión regresó a casa sin pruebas visibles, pero cuando llegó, encontró el milagro. Y tú también puedes encontrarlo. Porque si hoy te enfrentas a esta palabra, no es casualidad. Si esta palabra te llamó la atención, haz clic en me gusta ahora. No es solo un botón, es un acto de fe, una declaración espiritual. Creo que Jesús todavía pronuncia palabras que sanan. Y compártelo con alguien que parece atrapado por dentro. Tu gesto puede ser el puente entre el dolor de alguien y la curación que Jesús quiere liberar. Pero hay un detalle escondido en esta historia que podría cambiarlo todo. Algo que casi nadie nota, pero que revela el verdadero secreto de la profunda liberación emocional. La multitud gritaba, empujaba, avanzaba por las calles de Jericó como una corriente imposible de contener. Había ruido, había movimiento, había expectación. Pero también había alguien allí inmóvil, un ciego sentado al costado del camino, ignorado como parte del paisaje que nadie quiere ver. Bartimeo no vio, pero sintió. Sentía el peso del silencio que grita por dentro. Sentía el abandono de quienes viven al margen, como si su dolor fuera invisible y su existencia irrelevante. ¿Y el más cruel? Ni siquiera él sabía cómo nombrar su dolor. Era una tristeza que no se podía explicar. Solo se sentía en cada mañana desesperada, en cada atardecer que no prometía ningún cambio. ¿Cuántas veces te has sentido así? Rodeado de gente pero solo, con todo aparentemente en orden por fuera, pero con tu corazón desmoronándose por dentro. ¿Alguna vez has sonreído mientras tu alma gritaba en silencio? ¿Alguna vez has respondido, todo está bien, cuando en realidad te ahogabas en una tristeza sin nombre? Lo que nadie ve es lo que más duele, y esta es una prisión más común de lo que uno podría pensar. La tristeza que no tiene forma, pero consume, que no tiene causa clara, pero asfixia. Bartimeo escuchó acerca de Jesús, y esa tarde, al pasar la multitud, escuchó un susurro que se convirtió en clamor. Era ahora o nunca, y luego gritó, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Gritó no con los labios, sino con el alma, y eso fue suficiente para romperlo todo. La multitud intentó silenciarlo. Le dijeron que se callara, porque siempre hay gente intentando hacerte callar cuando empiezas a llorar. Pero gritó aún más fuerte, como quien ya no puede soportar solo el dolor que no puede explicar. ¿Alguna vez has gritado así? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo dentro de ti suplicó ayuda?
aunque no sabías exactamente qué. Bartimeo representa a todo aquel que está asfixiado por dentro. No pidió una cura elegante, no leyó una oración memorizada, simplemente gritó. Un grito crudo, verdadero y urgente, y esta es la clase de oración que el cielo no ignora, porque cuando no tengas más palabras, Jesús responde a tu clamor. La respuesta de Jesús fue simple, pero absolutamente transformadora. ¿Qué quieres que haga por ti? Entienda, Jesús sabía que era ciego, pero él quería oír el deseo expresado, el grito que salía del alma, porque cuando verbalizas tu dolor, das un paso para salir de la prisión interna, y Bartimeo dijo, Señor, déjame ver. Quería ver, pero ¿era solo ceguera física? ¿O también quería ver el valor de su propia vida, el significado de tus días, la alegría olvidada en los rincones del alma? Y luego Jesús declara, tu fe te ha salvado. Y enseguida volvió a ver, no solo con los ojos, sino con el corazón, con la esperanza, con la vida. Volvió a ver y siguió a Jesús por el camino. El que vivía en los márgenes ahora caminaba con el Maestro. ¿Cuántas veces has vivido al margen de tu propia historia? ¿Cuántos días han pasado sin poder nombrar lo que sientes? Solo sentir ese vacío que pesa en tu pecho y te roba el aire. Quizás lo que necesitas hoy no sea una explicación, sino una liberación. Y Jesús te pregunta ahora, ¿qué quieres que haga por ti? No hay llanto ignorado cuando proviene de un corazón sincero. La multitud puede intentar ahogarla, pero el cielo escucha lo que tu alma dice en el silencio. Si esta palabra le habló al corazón, comente, Jesús reconoce mi dolor. No solo como una bonita frase, sino como una declaración de fe, porque cuando sostienes tu dolor ante el cielo se mueve hacia ti. Y si te dijera que lo que te enseñaron sobre la tristeza está incompleto, que hay un secreto escondido en esta historia y pocos conocen esta verdad, lo que viene después podría transformar tu vida para siempre. Era de noche y Jacob estaba solo, no por elección, sino porque su viaje lo llevó al límite. El límite de la fuerza, el límite de la certeza, el límite de la fe misma. Estaba en el desierto, literalmente, pero más que eso, estaba en un lugar donde nadie podía ayudarlo. La familia estaba distante, los errores del pasado lo perseguían, el futuro era una amenaza, y Dios parecía silencioso. Cualquiera que haya experimentado alguna vez un desierto espiritual sabe que este silencio es ensordecedor. No es solo la falta de respuesta, es la sensación de que el cielo se ha cerrado, que Dios se ha alejado, que la oración toca el techo y vuelve vacía. Jacob sabía lo que era cargar con la culpa, el miedo y la soledad. Había hecho trampa, huido, perdido conexiones. Ahora estaba en Betel, un lugar aparentemente olvidado en el mapa, pero que estaría marcado por una visita divina. El dolor de la ausencia de Dios puede ser más cruel que la ausencia de las personas. ¿Alguna vez has sentido que estabas buscando y no encontrando? ¿Alguna vez has tenido momentos en los que lo único que quedó fue el eco de tu propia voz? Cuando dices, Dios, ¿dónde estás? Y el silencio responde, este dolor no tiene un nombre sencillo. Es abandono espiritual, un tipo de tristeza que no grita, es silenciosa, no explota, se duerme, en forma de apatía, de agotamiento, de una frialdad que poco a poco se va apoderando del corazón. Jacob se quedó dormido en Betel, usando una piedra como almohada. ¡Qué irónico! Apoyar la cabeza en algo duro, incómodo, sin paz. Quizás estés viviendo así, intentando descansar en medio de la dureza de la vida. Tratar de encontrar refugio cuando todo lo que te rodea es hostil. Pero fue en ese lugar exacto donde se abrió el cielo. Tuvo un sueño. Una escalera conectaba la tierra con el cielo. Los ángeles subían y bajaban, y sobre todo esto el Señor habló. Él no vino con juicio, ni con condenación, sino con promesa. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía, declaró Jacob al despertar. Este versículo transmite algo que necesitamos escuchar hoy. Dios está presente, incluso cuando no lo sientes.
Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. ¿Es este abandono espiritual que sientes real? ¿O es una ilusión creada por un alma herida? La fe no depende de la sensación. La presencia de Dios no necesita tu aprobación para manifestarse. Jacob pensó que estaba solo, pero Dios ya estaba allí. ¿Qué pasa si este es tu Betel? ¿Qué pasa si esta estación árida de tu vida es en realidad un altar disfrazado de desierto? ¿Qué pasaría si su presencia nunca desapareciera? Simplemente no la reconocieras. ¿Realmente crees que Dios se ha alejado de ti? ¿O eres tú el que se ha alejado de su voz? La ausencia de respuestas no es ausencia de presencia. Jacob descubrió esto de la manera más inverosímil, durmiendo con la cabeza sobre una roca. Y tú, tal vez, lo descubrirás hoy, al escuchar esto con el corazón herido, pensando que Dios te ha abandonado, cuando, en realidad, Él está diciendo, nunca te dejé. Si esta palabra te confronta, comenta ahora, Jesús está aquí, incluso en el silencio. Que esta declaración sea un acto de fe, un gesto espiritual. Escribe incluso sin sentir, porque la fe no es emoción, es una decisión. Elige creer que Betel no es solo un lugar de dolor, sino un punto de reunión. Si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en Me gusta como un acto de fe. Tus semejantes pueden ser el instrumento de Dios para llegar a otras vidas. No dejes que la apatía espiritual te silencie. Tu acción puede ser la semilla de 1000 restauraciones. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. La gente estaba cansada. Pero no se trataba solo del cansancio físico de quienes viajaban largas distancias. Era el profundo cansancio de quien ha visto disolverse la esperanza con el paso de los años. El cautiverio babilónico no fue solo una prisión externa, fue una prisión del alma. Estaban rodeados de un lugar que no reconocían, escuchando un idioma que no entendían, viéndose obligados a vivir entre valores que no les pertenecían. Y con el tiempo, empezaron a dudar de si algún día volverían a casa. Quizás tu corazón sea exactamente así, atrapado en un lugar que no tiene nada que ver con quién eres, rodeado de obligaciones, frustraciones, rutinas que no reflejan tu esencia, y preguntas, Dios, ¿hasta cuándo? El cautiverio de la tristeza es una prisión silenciosa. No tiene rejas, pero tiene límites invisibles. Quieres cambiar, pero sientes que no puedes. La vida empuja, el alma se detiene, y la pregunta que persiste es siempre la misma. ¿Dios me ha olvidado? Fue en este contexto que Dios envió una palabra a través del profeta Jeremías, no para liberarlos inmediatamente, sino para restaurar su fe mientras aún estaban en cautiverio. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros futuro y esperanza. Jeremías 29:11. Sí, Jesús te habla, incluso cuando nada cambia a tu alrededor. ¿Realmente crees que estás detenido porque Dios te castigó? ¿O te está preparando para algo que va más allá de lo que imaginas? Esta es una pregunta de confrontación, porque aprendemos a asociar el sufrimiento con el abandono, el cautiverio con el rechazo. Pero, ¿qué pasa si el tiempo que estás pasando en ese lugar estrecho es exactamente el tiempo que Él está usando para echar raíces más profundas en tu fe? El pueblo de Babilonia quería escapar, pero Dios ofreció un plan. Querían un atajo, pero Él les ofreció un proceso, y tal vez quieras respuestas inmediatas. Cuando Dios te está enseñando a desarrollar resiliencia espiritual, ¿alguna vez te has parado a pensar que permanecer firme en la esclavitud es un acto tan poderoso como ser liberado de ella? Sí, la fe que no se rinde es la fe que atrae el favor de Dios. Muchos quieren los milagros de Daniel, pero pocos soportan el tiempo del exilio. Muchos quieren cantar como los salmistas, pero no pueden soportar el silencio del Salmo 137, donde el pueblo decía, ¿cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extraña?
¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has sentido que perdiste la voz ante el dolor? ¿Que vuestra adoración se ha marchitado? Jesús está diciendo, sé los planes que tengo para ti. Y saber esto lo cambia todo. No son tus planes, son los de Él. Y eso requiere entrega. Si esta palabra te conmueve, comenta. Aún en cautiverio confío en el Señor. Porque confiar cuando todo va bien es fácil. Es difícil mantener la fe cuando no ves una salida. Pero es en este tipo de fe que los cielos se mueven con mayor fuerza. No estás donde estás por casualidad. No estás solo en este dolor. El tiempo del cautiverio no es eterno, pero lo que aprendes de ello puede marcarte para siempre. ¿Qué pasaría si te dijera que este momento de estancamiento emocional podría ser exactamente la incubadora de tu mayor nuevo comienzo? Quizás necesites dejar de luchar contra el tiempo y empezar a discernirlo. El tiempo de Dios no se demora, madura. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. El problema es que muchos se dan por vencidos antes de que se cumpla la promesa. Abandonan la fe cuando solo quedaba un paso más. No puedes parar ahora. El plan continúa, aunque todo parezca estar en pausa. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Apenas podía levantar la cabeza, sabía lo que había hecho. También sabía que ya no había forma de ocultarlo. La vergüenza no era solo pública, era interna, asfixiante, devoradora. La mujer adúltera fue arrastrada hacia Jesús, no por quienes querían verla curada, sino por quienes querían verla apedreada. Cada paso hacia él era un grito de acusación en su mente. Eres inmunda, eres un error, eres la vergüenza misma. Quizás tú también seas así, cargando con una culpa que parece no tener fin, una pena que no te atrevas a confesarte ni siquiera a ti mismo. Y lo peor, con la sensación de que Dios está tan lejos que nunca podría mirarte a los ojos. Pero lo que nadie esperaba en esa escena era que el único que podía juzgarla sería el primero en defenderla. Los hombres estaban levantando piedras, pero Jesús se inclinó. Mientras todos gritaban, él escribía en el suelo. El silencio de Jesús fue más ensordecedor que los gritos de sus acusadores. Porque cuando Dios guarda silencio, no es ausencia, es estrategia. Cuando Jesús se levantó, fue para no estar de acuerdo con los religiosos. Se trataba de poner patas arriba la lógica del mundo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno, los acusadores se fueron. Cuando ya estaban solos, ellos dos dijo, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» Y ella respondió, «Nadie, Señor». Entonces Jesús declaró, «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Juan 8, 10, 11. La mujer estaba a la espera de juicio, liberación recibida. Esperaba el final. Recibí un nuevo comienzo. Esperaba ser rechazado. Fue bienvenida. ¿Alguna vez has pensado que tal vez la vergüenza que te frena no es por lo que hiciste, sino porque crees que no mereces el perdón? ¿Y si te dijera que hay personas que viven atrapadas no por los errores que cometieron, sino por la etiqueta que aceptaron? La vergüenza es una prisión sin candados. Te hace creer que nunca más podrás volver a mirarte con dignidad. Pero Jesús está diciendo, te veo, te conozco y sin embargo te elijo. Porque la gracia no se basa en el mérito, se basa en el amor. Un amor que no espera a que te asees para abrazarte. Un amor que se adentra en medio de la tierra y te levanta con sus propios brazos. Si esta palabra te confronta, comenta ahora. Rechazo la culpa y recibo la gracia. Porque este es el primer paso de la liberación. Dile al mundo espiritual que la vergüenza ya no te paralizará, que el pasado ya no tendrá autoridad sobre tu presente, que la voz que escucharéis a partir de este día no es la de los acusadores, sino la de Jesús, que declara, ve y no peques más. No es solo un llamado al arrepentimiento, es un llamado a una nueva identidad, salir de la sombra de la vergüenza y caminar en la luz de la restauración. ¿Qué pasaría si te dijera que el mayor error que cometiste
podría ser la plataforma para tu mayor transformación. Que lo que te humilla hoy podría ser exactamente lo que Dios usará para alcanzar a otros con el mensaje de gracia. Porque nadie puede anunciar la libertad con tanta autoridad como alguien que ya ha sido liberado. Tu testimonio no nacerá de tu perfección, nacerá de tu redención. Jesús no busca gente limpia, Él busca corazones dispuestos, y quizás lo que tú llamas caída, Dios lo llama punto de partida. La mujer adúltera ya no volvió a ser la misma después de aquel día, no porque escuchó lo que quería, sino porque recibió lo que necesitaba. Si este mensaje te habló profundamente, haz clic en me gusta como acto de fe y compártelo con alguien que necesite sentir este toque de Jesús. Tu me gusta puede ser un puente hacia la restauración de otra vida. Puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza para quienes están a punto de darse por vencidos. No os podéis imaginar lo que un gesto de fe puede provocar en los cielos. Pero espera, lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees. Imaginemos al apóstol Pablo no como el gigante de la fe que admiramos en los altares o en las cartas, sino como un hombre solitario, exhausto, arrodillado con el rostro en tierra, rogando a Dios que le quitara un dolor que nadie más veía. Era como una espina en el alma, persistente, oculta, insoportable. En 2 Corintios 12, 7, 10 revela este dolor. Para no ser enaltecido por la excelencia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para abofetearme. Es en este momento que descubrimos que incluso los más grandes servidores de Dios sangran por dentro. Y aquí viene el punto más profundo. Pablo, este hombre que curaba a los enfermos y enfrentaba las cárceles con canciones, tuvo que aprender a vivir con algo que no desaparecía. ¿Te suena esto? Porque quizás tu lucha no sea la falta de fe, sino precisamente el exceso de expectativa de que la fe eliminará todo dolor. Y si te dijera que el milagro no siempre es la curación, sino la resistencia, permanencia. La gracia. Pablo clamó no una, sino 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón. Y el cielo respondió de manera desconcertante: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No parece justo, no parece una respuesta, pero ahí es exactamente donde reside el secreto. La gracia no reemplaza el sufrimiento, lo invade con un propósito. Lo que nos oprime no es solo el dolor, es la falta de significado que le atribuimos. ¿Cuántas veces has orado para que un dolor termine y el silencio de Dios te duele más que el problema mismo? ¿Cuántas veces has pensado, soy menos amado porque no he sido sanado? Pero ¿y si te dijera que la falta de una respuesta inmediata no es un abandono, es una invitación? Una invitación a descubrir un nivel de intimidad con Jesús, al que solo se puede acceder cuando todo se desmorona. La tristeza de Paul no desapareció, pero fue fortalecido por algo que muchos hoy desprecian: la suficiencia de la gracia. Esto no es complacencia, esta es la guerra espiritual en su forma más cruda. Es levantarse de la cama al día siguiente, aunque no te apetezca. Se trata de seguir orando incluso sin escuchar nada. Es seguir amando a Dios, incluso cuando parece lejano. Y la verdad que nadie quiere escuchar es esta: no toda tristeza es señal de derrota. A veces es un campo fértil para la manifestación de una gloria invisible, pero muchos prefieren abandonar la fe antes que madurar en ella. ¿Es realmente tu dolor un castigo o es el escenario que Dios eligió para revelarte una fortaleza que aún no conocías? Esta es la pregunta que desgarra el alma de muchos, porque mientras algunos dicen, ¿dónde está Dios?, el Espíritu está diciendo, nunca salí de aquí, estoy sosteniendo cada hilo de tu mente. Pablo descubrió esto y comenzó a gloriarse en sus debilidades. Esto suena contradictorio con la lógica humana, pero tiene perfecto sentido en el reino, porque cuando somos débiles es cuando somos fuertes.
Esto no se debe a que haya fuerza en nosotros, sino a que Jesús se manifiesta exactamente donde todo parece perdido. La gracia es un escándalo para quienes piensan que la fe es una fórmula mágica. La gracia es un escudo para aquellos que han perdido la fuerza para pedir. La gracia es Jesús diciendo, sé que duele, pero estoy contigo. Siempre lo he estado. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez Jesús no te va a quitar este dolor porque a través de él está sanando algo más grande dentro de ti? Algo que ninguna bendición externa podría solucionar. Algo como orgullo, dependencia de los aplausos, fe infantil que solo cree cuando todo va bien. La gracia no os libra de la lucha, pero os hace invencibles en ella. El aguijón de Pablo no lo paralizó. Eso no le hizo darse por vencido. Al contrario, fue con el aguijón aún clavado que escribió las cartas más impactantes del Nuevo Testamento. Fue con un dolor palpitante que consoló a las iglesias, enfrentó las herejías y afirmó con firmeza: luché la buena batalla, terminé mi carrera, mantuve la fe. Esto no es superación, es redención. Y quizás lo que necesitas hoy no es que todo se resuelva, sino que la presencia de Dios inunde tu ahora. Si esta palabra te habló, comenta ahora: la gracia me sostiene. Di esto como una declaración de guerra contra el dolor, contra la mentira de que estás solo, contra el desánimo que quiere paralizarte. Y si este vídeo te tocó el corazón, dale me gusta como acto de fe. Este me gusta podría ser el puente para que este mensaje llegue a alguien que está a punto de darse por vencido, porque Jesús te habla. Habla en caos, habla de debilidad, habla en silencio, y Él habla ahora, pero eso no es todo. Hay una verdad escondida en las historias más olvidadas de la Biblia, y lo que escuche a continuación puede confrontar todo lo que le han enseñado sobre la tristeza y la fe. ¿Estás preparado para esto? Has llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho. No te rendiste a mitad de camino, incluso cuando el dolor apretaba, incluso cuando el cansancio gritaba, incluso cuando todo dentro de ti decía que era mejor parar, pero algo en su espíritu insistió. Y ahora, en este instante lo sientes. Sientes que algo es diferente. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no estás solo en él. Todo lo que has escuchado hasta ahora no fue solo un video, fue una convocatoria del cielo, un mensaje directo de Jesús a tu corazón. Jesús te habla y no susurra. Llora, insiste, os llama. Esta tristeza que te aprisionó, que asfixió tu mente, que te robó las noches y minó tu fe, se está rompiendo ahora, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, y esa palabra estaba viva dentro de ti. Cada historia, cada dolor, cada verso, todo fue cosido por el Espíritu para llegar al lugar exacto que dolía en silencio. Y ahora estás listo, porque lo que te hizo daño ya no tiene el mismo peso. Lo que te paralizó ahora tiembla ante el poder que ha comenzado a surgir en tu alma. Jesús está haciendo nuevas todas las cosas. Pero para que esta transformación sea completa, es necesario dar un paso más. Un paso de rendición, de fe, entrega. Necesitas orar, no con palabras bonitas ni adornadas, sino con el alma desnuda, con el corazón abierto. Porque cuando oras, permites que Dios entre en los lugares más escondidos de tu dolor. Y ahora juntos oraremos. Respira profundamente. Permítete sentir esta presencia. Cierra los ojos si puedes y repite conmigo: Señor Jesús, estoy aquí, roto, cansado y muchas veces sin entender por qué tengo tanto sufrimiento. Pero elijo confiar, elijo creer que incluso cuando no veo, el Señor obra, incluso cuando no oigo, el Señor habla, incluso cuando no lo siento, el Señor permanece. Hoy pongo todo este dolor en tus manos. Renuncio a cada mentira que me decía que era demasiado débil, demasiado indigno, demasiado solo. Recibo tu gracia, recibo tu amor.
Libera mi corazón de toda la tristeza que me aprisiona. Restaura mi mente, renueva mi alma. Te entrego mis miedos, mis culpas, mis angustias. Y declaro, tú eres mi esperanza. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando en tu vida. Nada de esto fue por casualidad. Este es el momento de establecer este proceso dentro de ti. Y quiero hacerte una invitación seria. Lo que descubrirás en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla podría ser el eslabón perdido hacia tu completa liberación. No lo pienses dos veces. Haz clic, mira, sumérgete, porque lo que viene a continuación puede ser el capítulo más importante en tu caminar con Dios. No puedes parar ahora. El siguiente video fue realizado bajo la dirección de Dios para guiarlo aún más hacia la sanación, la restauración y el propósito. Si este mensaje te habló, lo que descubrirás en el video que ahora está en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que viene a continuación podría ser lo que necesitas para tu liberación. Comenta aquí, llegué hasta el final. Queremos orar por ustedes, queremos verlos firmes en este camino. Su testimonio puede fortalecer a alguien que está a punto de darse por vencido. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Quizás esa persona esté a solo una lágrima de un milagro. Sea un instrumento, sea un puente. Y ahora, de todo corazón, te pido, suscríbete a este canal, no solo para mí, sino para ti. Porque cada semana palabras como esta seguirán llegando para alimentarte, levantarte y recordarte quién eres en Jesús. Su registro no es un clic cualquiera, es un acto de fe, es un voto de continuar en este proceso de curación. No consumas este mensaje solo, vívelo como parte de algo más grande. Y para sellarlo todo, recibe esta verdad como un sello espiritual sobre tu vida. Quienes siembran con lágrimas, cosecharán con cánticos de alegría. Salmo 126, 5. Recién estás comenzando, el cielo está defendiéndote, Jesús te habla y el viaje continúa.